de las conversaciones que tengas con las demás personas. Dios te habla. Así que la necesidad que fue en Casa de Oración Colón para los pastores es que corramos la carrera legítimamente. Sí, que llevemos a la iglesia a ir por los medios lícitos, la palabra de Dios, sin traer nada del mundo a meterlo a la iglesia, porque se han hecho tantos métodos, hermanos, que el G12, que el liderazgo y tantos métodos, pero sabe, en realidad de la misma congregación no sale nada. Todo, yo quiero eso, funciona allá, yo lo quiero, lo meto aquí. Aquí no, hermano. Aquí están saliendo los maestros, aquí se capacitan los que exponen la palabra, aquí la gracia que Dios nos ha dado es suficiente, su gracia, para que aquí se desarrollen esos próximos ministerios. Y si Dios tiene a alguien apartado para pastorear este lugar, pues también Dios lo irá levantando. Esa no es cosa mía, es cosa de Dios, y ya aquí lo formaremos. ¿Sí? Hermanos, el tema: corriendo la carrera legítimamente. Texto, 2 Timoteo 2, 1 al 8. Vamos a leer, pero antes vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta mañana en que nos has permitido estar todos juntos. Yo tengo gozo en mi corazón, Señor. Tengo gratitud y sé que también en el corazón de mis hermanos, Padre. Señor, esta mañana, esta palabra que tú me has dado a mí de esta manera, Señor, quiero pedirte que la pongas en el corazón de nuestros hermanos, así como la pusiste en mí, Señor, para que sigamos hasta el final de nuestra vida cristiana, Señor, y terminemos con gozo. Señor, que no haya nada de qué avergonzarnos, y Señor, saber y decir como el apóstol Pablo: he peleado la batalla, he guardado la fe, y ahora espero la corona que tú me darás. Señor, que este mensaje obre en los corazones de cada uno de los que estamos aquí, en el nombre de Jesús, amén. Dice la escritura: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Amén. El martes 9 de octubre, hermanos, del año 2007, en un periódico local se publicó una nota muy avergonzante. Una nota que pues daba tristeza y daba pena saber que el 30 de septiembre un corredor mexicano en la carrera del maratón allá en la ciudad de Berlín desapareció de los controles de seguimiento. Desapareció en el kilómetro 20 y volvió a aparecer en el kilómetro 35, faltando 7 kilómetros para terminar. Va la cámara, dan la salida, va la cámara, va siguiendo esa carrera del maratón, y de repente falta un corredor. ¿Dónde está ese corredor? No lo ven. ¿Dónde está? Pero ya cuando llega al final, a la meta, aparece otra vez el corredor y entra en primer lugar, hermanos, ese corredor. Llegó a la meta, llegó en primer lugar, pero en cuanto llega feliz y contento, inmediatamente los jueces dictan su descalificación. Entró bien feliz, inmediatamente los jueces dijeron: está descalificado. Lo malo es que todo México lo vio, todo el mundo. ¿Por qué lo descalificaron? Porque había hecho trampa para llegar en el primer sitio. Hizo trampa. ¿Y en qué consistió esa trampa? Esa trampa consistió
en que este hombre, al desaparecer en ese lapso de kilómetros, tomó atajos para llegar primero. Así que este hombre llegó, tomó atajos, pero ganó de una manera ilegítima. Este hombre, hermanos, este hombre después quiso representarnos como nuestro presidente. Su nombre es Roberto Madrazo Pintado. ¿Sí se acuerdan de Madrazo? Se anduvo postulando con un partido político y quería ser nuestro representante. ¿Cómo nos iba a poder representar alguien tan tramposo? ¿Cómo íbamos a tener a alguien adelante, con la representación de nuestro país, aún la bandera a un lado, si teníamos al frente a un tramposo, a un ilegítimo, a un corredor, a un mal corredor? En otras palabras, a un mal servidor de su país. Y esta mañana yo quiero hablarles precisamente, hermanos, que la carrera que tenemos, que estamos corriendo, también para nosotros no está permitido tomar atajos. ¿Qué son atajos? Que nosotros estemos en la conversación y que vivamos de manera desordenada y al final estemos pensando que vamos a recibir una recompensa de Dios. Así fue con este hombre. Pensó que al final, con esa trampa, él iba a recibir el gran premio de Berlín en el maratón de 42 kilómetros. Y esto nos manda a nosotros que debemos correr legítimamente. Debemos ser fieles con el Señor, y esto es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo en la escritura que leemos. Le estaba diciendo a él en esas instrucciones la manera de cómo es correr legítimamente, porque es la pregunta que resulta. Oiga, pastor, pues dice correr legítimamente, pero ¿cómo es correr legítimamente? Bueno, la misma palabra nos lo enseña en esta escritura. Y vamos entrando de manera expositiva, vamos a verlo en 2 Timoteo versículo 1, 2:1. La primera frase dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La manera, como primer punto, la manera legítima de correr, primeramente vemos a Pablo dando instrucciones, y estas instrucciones llegan hasta el versículo 8, para enseñarle cómo es correr la manera legítima. Pablo le está hablando a Timoteo, y Timoteo era un joven pastor, un joven cristiano que se encontraba en medio de dos cosas muy difíciles. Estaba en medio de una persecución que se había desatado en ese tiempo, y también estaba en medio de un menosprecio de la iglesia que pastoreaba. Había mucha presión en Timoteo. Había mucha presión en Timoteo. Los hermanos más viejos lo despreciaban, lo menospreciaban porque era joven. Y no tan viejos también decían, bueno, y este jovencito, dicen que tenía como 25 años, ¿qué me va a enseñar? Yo tengo 70 años, 50, 40, tiene 25, ¿qué me va a enseñar? En Timoteo había una presión muy fuerte, hermanos. Y el apóstol Pablo por eso le dice en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La palabra tenga en poco es una palabra en griego original que se escribe catafroneo, de donde viene pensar en contra. Froneo viene frente, pensar en contra. Ninguno piense en contra de tu ministerio, de tu juventud. Ninguno desestime, eso quiere decir la palabra griega. Ninguno te menosprecie. Tienes que ganarte el respeto y el apoyo de esos hermanos. ¿Con qué? Con ser ejemplo de amor, de pureza, espíritu y fe. No que Timoteo no fuera un verdadero cristiano, pero Timoteo estaba titubeando, hermanos, estaba titubeando en la iglesia y en Éfeso. Debido a la presión, Timoteo estaba como diciendo, ¿y ahora qué hago? Se me está echando toda la iglesia encima. Y más especialmente los falsos maestros. ¿Sabe? El apóstol Pablo inmediatamente
Por eso le da estas instrucciones. Y lo primero que le dice a Timoteo, y vemos aquí, es que Timoteo debe enseñarse a correr de una manera legítima, y la primera forma es que debemos sobreponernos a los problemas, a las presiones. Si usted está corriendo de una manera legítima, entonces no va a tomar un atajo, no le va a sacar, va a hacerle frente al problema, va a hacerle frente a la circunstancia y usted va a caminar. Hay muchos que se han quedado fuera del camino porque no están corriendo legítimamente, y al final pensarán que cuando estemos allá de veras recibirá una recompensa. Yo me pregunto, le platiqué con un hermano y le digo, oye hermano, y todavía estará en la mente de esos hermanos, esas personas que no están con nosotros, ¿estará que van a recibir recompensa? ¿Cabrá todavía en su mente esas cuestiones? Bueno, aquí es difícil porque estamos viendo que no están corriendo de una manera legítima. Ahora, antes de seguir adelante, yo quiero decirle que la palabra legítimamente quiere decir correr o hacer algo de acuerdo a las reglas, de acuerdo a lo que está en el reglamento, de acuerdo a las normas. Eso es correr legítimamente. Correr legítimamente significa estar apoyando la obra. Correr legítimamente significa estar congregándose. Eso es correr legítimamente. Ahora, nosotros podemos de repente ver los problemas y la presión del grupo como Timoteo, pero yo quiero decirte esta mañana que el que te llamó a correr también te llamó para ganar. Ahí nace la pregunta, ¿por qué el titubeo? Dios te llamó. ¿Eres un cristiano? Pues también Dios te llamó para que ganes, para que llegues a la meta y obtengas la recompensa del Señor. Quien tiene esto en claro, entonces sabrá que la tribulación que pueda pasar es el método por excelencia de nuestro Dios. ¿Cómo que la aflicción es el método? Sí. Y en este método por excelencia tiene un fin. Tiene el fin de producir en nosotros un carácter firme, un carácter como el de Cristo. Esto es lo que quiere producir Dios con nuestras tribulaciones: firmeza, y que al correr legítimamente nosotros podamos, se puedan producir en nosotros las gracias, las virtudes que su presencia hace en nosotros. Romanos 5:3, y lo hace el Señor para que nosotros perseveremos en su camino. Repito, Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué es gloriamos? Nos da gozo. Ay, hermano, pues la verdad no me da gozo. Sí, sé que es difícil, hermano, y la verdad, decirlo aquí se oye bonito, pero también paso las aflicciones y tengo que depender de alguien que me venga y me tienda la mano. Y no solamente las aflicciones externas, sino las internas, mis emociones, a veces mis cosas que no alcanzo a comprender, que luchan en mí, pero ahí está el Señor y mi hermano o mi hermana que está a un lado, en este caso mi esposa, que me dice, anímate, el Señor nos ha hecho un llamado, el Señor nos llevará al final y llevará a toda la iglesia al final. Vamos a entregarlos en las manos del Señor. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo. ¿Qué es sabiendo? No solamente es conocimiento, la palabra griega es tener la certeza en el corazón. Sé, decía un pastor, sé que sé porque sé. Así él reafirmaba la convicción. Y acuérdense que fe es convicción, es certeza en el corazón, más que en la mente, en el corazón. Y cuando esta convicción está en el corazón, nosotros sabemos que cualquier tribulación, dice, sabiendo que la tribulación va a producir paciencia. ¿Sabe una de las cosas? Bueno, vamos a ver más adelante, pero es difícil la paciencia en los cristianos. Yo creo que es una de las cosas con las que a veces batallamos mucho, tener paciencia. Y el Señor tiene este método. Al correr nosotros legítimamente, a Timoteo le estaba diciendo, por eso le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, saca fuerzas,
toma de Él, porque Él mora en ti, bebe de su gracia. Dice que el Señor, de su gracia, tomamos gracia sobre gracia. Es nuestra fuente de vida, es nuestra fuente de fortaleza, es nuestra fuente de la firmeza que debemos tener en la vida cristiana. Timoteo, esfuérzate en la gracia que está en Cristo Jesús y que brota de Él. Eso quiere decir, Él mora en ti. Le está diciendo también, date cuenta que su amor está de tu lado, tanto que se ha derramado en tu corazón para cada día mantenerte tan firme con esas virtudes que son producidas en ti. ¿Y sabe con qué objeto, o objetivo más bien? Con el objetivo de que puedas mirar la meta y el premio que te espera. Es más, en la Biblia hay tantas coronas que hasta puedes decir, ¿qué corona quieres? Puedes verlas y que el Señor estimule tu fe. Esto es para que mires la meta, la tengas bien clara y el premio que te espera. Por eso hay que correr legítimamente y esforzarse, tomarse en la gracia. Pablo considera a su hijo a Timoteo como un hijo espiritual. Y Pablo tenía un especial interés, un especial afecto por este joven. Pero el afecto que sentía Pablo era un afecto que está escrito y nos revela que era más que los sentimientos. Era una predilección por este joven, y lo que muestra Pablo es lo que demuestra Pablo es el amor que viene del Espíritu Santo, que tiene un líder por su oveja. ¿Sabe? Y nosotros podemos decir del amor del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Si hay alguien que lo ama más que todos los que están a su lado, es el Espíritu de Dios en usted, en mí. Y cuando nosotros, hermano, entendemos esta riqueza, al detenernos un poco en las situaciones difíciles, nos detenemos a pensar que el Señor con su amor nos está guiando y está con nosotros. Entonces nosotros saldremos victoriosos, porque como Él dice, Él nos dejó dicho que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero no iba a estar solamente para acompañarnos, iba a estar para acompañarnos y fortalecernos. Así que, hermano, por eso dice aquí en 1 Corintios 5:10, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, ¿quién es Él mismo? Es Dios mismo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Timoteo, la primera cosa para correr legítimamente es que te sobrepongas a las pruebas y no las esquives y te dejes vencer. Si nosotros hemos empezado una carrera de fe desde que nos convertimos, claro, lo primero que debemos hacer es que, decía un hermano, agarrar el toro por los cuernos, en el Señor, hermano. Versículo 2, 2 Timoteo. Vamos a ver nuestro segundo punto, nuestra segunda forma de correr la carrera legítimamente, conforme a lo que Dios nos ha dejado. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo era un joven muy bien instruido, hermanos, pero la instrucción que le da aquí el apóstol es que no se debía quedar con todo lo que el apóstol le había dado. Era mucho trabajo el que tenía que hacer Timoteo ahí en la iglesia de Éfeso. Podemos verlo ahí en 1 Timoteo 1:2 al 4. Era mucha la labor que Timoteo tenía que hacer, y el apóstol por eso le dice, lo que has oído de mí, esto encarga. Pero vamos a ver cuál era el trabajo de Timoteo. Dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, 1 Timoteo 1:2, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables
que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Fíjese nada más el trabajo. Primero, te dejé allí para que mandes a algunos, para que los detengas, que no estén enseñando diferente doctrina. Estamos hablando de la doctrina del Evangelio. Que no enseñen otra cosa que no esté dentro de los parámetros del Evangelio. A eso te dejé, Timoteo. Y también para que estos hombres no presten atención a cosas vanas, genealogías interminables y fábulas, porque estas cosas solamente acarrean problemas entre los hermanos, disputas, más que edificación. Mire, hay iglesias que, pues Dios nos libre, hermanos, y pongamos por obra la palabra, pero te encuentras con que tantos problemas que hay entre el pastor y las ovejas entre las ovejas y las ovejas y el pastor, y que no oyes nada más que, no, pues aquel hermano me hizo esto, aquel otro, me comentó un hermano, dice, pues yo canté una alabanza y Dios me quebrantó, lloré, y cuando salí el hermano me dijo, bueno, ¿usted viene a llorar o a cantar? Pues se oye fuerte, pero hay cosas, hermano, que pueden llevar a la disputa, cosas que no están dentro del Evangelio, y esas cosas son las que deben depurarse. Así que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, nos dice hoy a nosotros, la segunda manera de correr legítimamente es haciendo la obra de Dios. Y la obra de Dios, hermanos, por eso el apóstol le dice que hiciera esas cosas ahí en la iglesia. La iglesia de Dios, la obra de Dios es muy extensa, hermanos, y nunca va a terminar. Va a terminar hasta que todo sea renovado. Pero la iglesia, mientras corre su carrera maratónica, también la tiene que correr de relevos. Yo no sé quién va a ser el relevo al que yo le pase la estafeta. ¿Será usted? ¿Usted? ¿Quién va a ser la próxima encargada de la escuela, de la iglesia infantil? ¿Usted? ¿Usted ha pensado en eso? ¿Ha pensado en que correr legítimamente es hacer la obra de Dios? Correr con relevos es una carrera de relevos. Un relevo que debe de transmitir el Evangelio, debe de extender las normas, las bases, los postulados fundamentales para que el crecimiento espiritual se dé, no otra cosa, por más bella que se vea, por más rimbombante que suene y que se hagan los cultos. Hermano, la palabra de Dios es la que da el crecimiento. A través de los años le puedo dar testimonio. Le puedo dar testimonio de encuentros, y ahora no los veo. Hermano, cuando la palabra de Dios ha quedado de lado, no hay crecimiento, hay estancamiento. Y estancamiento no significa que te quedes en un nivel, sino que siempre hay un retroceso. Bueno, el apóstol le dice a Timoteo, lo que has oído de mí, delante de muchos testigos. Las enseñanzas del Evangelio de Pablo eran atestiguadas por muchos, pero le dice a Timoteo, no te quedes con ellas, tienes que encargarlas, dice encárgalas. Y la palabra encárgalas o encarga quiere decir pon delante, repártelas, dáselas. Y también significa encomienda, confía, pero sabe, todo esto de encarga tiene un propósito, que las verdades del Evangelio sean protegidas. Por eso es que adelante dice que tiene que encargarse a hombres fieles e idóneos, pero nos vamos a quedar un poquito atrás. ¿Qué es lo que se encarga? Se encarga el Evangelio, y el Evangelio es de gran valor, hermanos. El Evangelio es de gran valor. Por eso, mire, el apóstol Judas nos impulsa a tener una actitud férrea contra los que intentan minimizarlo y opacar su verdad. Judas 1:3, que es el único capítulo. Pero fíjese lo que dice aquí en Judas 1: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. O sea, el propósito del apóstol era hablarles de la salvación en Cristo, pero dice aquí,
me ha sido necesario escribiros exhortándonos, ¿a qué? A que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Eran tantos problemas, tantas herejías, tantas filosofías, que el apóstol Judas, en vez de hablarles de la salvación, se ve impulsado por el Espíritu a tocar otro tema, a que toquen el tema de guardar la fe, de guardar las verdades del Evangelio. Aquí fe no es la convicción, es las verdades, cuerpo de doctrina. Todos los que están recibiendo el discipulado de los romanos, pónganlo en práctica, pongámoslo en práctica, porque es el que nos gobierna, hermanos. Y no vamos a hacer nada más que no esté fuera de sus lineamientos. Vuelvo a explicarlo. Cuando hablamos de la autoridad, siempre está Romanos 13. Cuando hablamos de soportar al fuerte y al débil, 14 y 15. Cuando hablamos de morir a la carne, Romanos 6. Cuando hablamos de las bendiciones de la justificación, de la salvación, Romanos 5. Cuando hablamos de la necesidad del Evangelio, 1 y 2. Principios que no se deben de despegar y se ven siempre en toda la doctrina del Evangelio, porque es la misma doctrina que el apóstol dio a todas las iglesias. Desgraciadamente, en estos tiempos, muchas iglesias se han desviado de la doctrina del Evangelio. No, es que Dios me dijo, a ver, dime qué está en la iglesia. Es que Dios me dijo, pero no puede sustentarlo. Y sabe, este es el gran error de estos tiempos. Ahora, amados, dice, contendamos ardientemente. Quiere decir que luchemos como aquellos que están en medio de un combate. Corremos la carrera legítimamente, entonces vamos a hacer la obra de Dios de una manera celosa. Se hace de dos maneras: llevando afuera el mensaje de salvación y dentro de la congregación instruyendo para la edificación espiritual. En la iglesia, ¿cómo debe hacerse? Encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué quiere decir hombres fieles? Quiere decir dignos de confianza, confiables, fidedignos, verdaderos en la fe. Y la palabra hombres idóneos, la palabra idóneo quiere decir competente, digno, suficiente y apropiado en su carácter. Estos hombres idóneos tienen que ser, o son aquellos que saben actuar de acuerdo a lo que son en Cristo. Esa persona sabe que su identidad está totalmente en el Salvador, por lo tanto hablará, pensará, aconsejará desde su posición espiritual. Te platican algo, no, es que sí es cierto, no, tú eres un cristiano, y más cuando estás en un área de servicio en la iglesia. Eres un ministro de Dios, no alguien que se acomoda a las opiniones de los demás. Tenemos que ponernos eso muy en nuestro corazón: quiénes somos en Cristo, qué lugar ocupamos y cómo debemos ministrar. Porque cuando una persona viene a pedir tu consejo, tienes que darle el consejo de la palabra, con todo y malos que estamos ministrando en la congregación, sin ponernos de una manera a favor o en contra, sino neutrales en lo que Dios dice. Porque la gente lo que quiere es oír que te alinees a sus opiniones, que me alinee yo a sus criterios. Por eso esos hombres a los que se encarga la edificación de la iglesia deben ser fieles, idóneos, capaces, instruidos, que tengan una entereza de carácter. Eso es correr legítimamente. La carrera que se corre legítimamente se hace considerando el deber de hacer la obra en los dos aspectos, afirmando el punto a los perdidos y para trabajar en el ministerio de la iglesia. Aquí puse una interrogativa: ¿qué tal corres la carrera dentro de la congregación? Tú tienes la respuesta. Tienes la respuesta con lo que te voy a decir. El Evangelio nos dice que Dios nos ha dado capacidades que deben ser puestas por obra para la edificación de la iglesia. Y a manera de ilustrar esto, tenemos la parábola de los talentos y también el llamado a la carrera en el evangelismo.
No debemos pensar que no nos corresponde, porque entonces estaremos corriendo de manera ilegítima, porque son cosas que nuestro Señor nos ha dejado para hacerlas. ¿Cierto? Tú tienes la respuesta. ¿Cómo estás corriendo tu carrera en la congregación? No, yo evangelizo afuera, hermano. Sí, está bien, es una fase, pero dentro, ¿has puesto los dones para provecho de la comunidad? Entonces, si lo estás haciendo, qué bueno, y si has pensado hacerlo, qué bueno. Pero hoy quiero poner este pensamiento, que la manera legítima de correr es que sirvas a la congregación. Sirvamos a la congregación. Tercer punto, te lo voy a dar de una vez. Correr la carrera legítima se corre como un soldado de Cristo. Versículo 3. Tú pues, le sigue diciendo a Timoteo, le dice a la iglesia de hoy, de todos los tiempos, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Aquí dice, ¿sufre qué? Sufre penalidades. La palabra penalidades es sufrimiento del mal o de los sufrimientos que conlleva ser un soldado. Yo que fui soldado muchos años, marino, policía federal y antimotines, esa es la carrera mía, allá. Yo te puedo decir que en la milicia, la vida de un soldado es muy exigida. La vida de un soldado es muy exigida. Te mandan, a veces nos parecen demasiado extremas, pero un soldado tiene que hacer todo lo que se le ordena. Si es de ir al frente de la batalla, a la batalla tienes que ir contra el enemigo. Si es el de caminar largas jornadas con todo tu equipo, debes hacerlo. Además de que ser soldado significa estar bajo una disciplina de resistencia de entrenamiento en el cuartel y al mando de su capitán. Ese es un soldado en la vida secular. Además, el soldado se va a encontrar con muchos peligros en su caminar en las diferentes misiones a las que se ha enviado. Así que, amados, las penalidades que le esperan al soldado cristiano en su carrera de fe también serán muchas y diversas, y de diversas maneras. Van a ser muchas, pero eres un soldado. Y como un soldado, imagínate, por eso el apóstol pone esta figura de un soldado. Tú los puedes ver en pleno sol con todo su uniforme. Que por cierto, la primera vez que me puse el uniforme en la marina me salieron hasta ronchas por el clima. A veces en la sierra, con el frillazo. Y sabes, esto viene a ser una imagen para nosotros como soldados de Cristo. Y la instrucción es, súfrelas. Dios, ¿por qué no me dices, no, anímame? Es que no, súfrelas. Tú pues sufre penalidades, sufre los sufrimientos que conlleva ser un soldado. Sé valiente, sé firme. Eres un soldado de Cristo y has tomado una disciplina para llevar adelante tu misión. No buscaremos atajos, correremos legítimamente. Cuando llegue la prueba estaremos frente y venceremos. Pero sabe, el apóstol dice, tú, y lo califica, buen soldado. Mira, la palabra buen que puso aquí el Espíritu Santo significa valioso, virtuoso. Tú como un soldado común, valioso, común, lleno de virtudes. Ese es un soldado de Cristo. ¿Lleno de cuáles virtudes? De las virtudes que está produciendo el capitán al que yo sirvo. En el cuartel espiritual con el que yo estoy. Ahora, este buen soldado virtuoso es aquel que se ha capacitado de la mano de su instructor, en este caso nuestro Señor. Y este Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos ha capacitado, nos está capacitando en la paciencia, en la bondad, en la fe, en el dominio propio. No solamente es llevar un arma como los de allá, no, es llevar las virtudes en ti para que puedas resistir como soldado de Cristo
es la carrera legítima. Un cristiano no va a poder, nomás por decir, como en la mañana veíamos, Señor, aquí estoy. No, te ha dado la firmeza. Si está creciendo en ti el dominio propio, la fe y todo eso, la paciencia, la bondad, entonces tienes las virtudes que te llevan a estar firme como un soldado. Y ahora tu instructor lo ha hecho en ti. De tal manera que se está produciendo el carácter de Cristo en mí. Así como mi instructor que tuve en la marina me instruyó a subir las sogas al barco y a amarrar esos nudos marineros para rápido que el barco no se fuera, y todas esas cosas del manual que estaba en el marino, también mi Cristo, o nuestro Cristo, hermanos, nos está capacitando. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Esta es la formación de nuestro capitán. Aquí una pregunta para cada uno: ¿estamos dependiendo de él o estamos haciendo lo contrario? ¿Estamos todavía dándole autoridad a la carne, aunque ya no la tiene y está crucificada? Quizá nos encontremos guiñándole un ojo para coquetearle. ¿De quién estamos dependiendo? Dice aquí el 2:4 de 2 Timoteo: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mira, esto de tomar por soldado significa, la frase en griego es aquel que sirve en la campaña militar de aquel capitán, de aquel comandante. No se va a enredar, dice, no se va a enredar en el campamento, está en un campamento militar, no se va a enredar, no se va a involucrar con los negocios de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas con las cosas de la vida que no le pertenecen al soldado. El soldado es un militar, los que no somos militares somos civiles. Y él ya no se va a enredar en decir, es cierto, el sábado ahí estoy para la fiesta, es cierto, ahí voy a ver una película, no, voy con el otro, esta persona me dijo que si fuera a ayudarle. No, él tiene un patrón, tiene un amo, tiene un capitán, y él no se va a enredar en el rol de vida que lleva la sociedad civil. Y el cristiano tampoco se va a enredar en el rol de vida que lleva la carne, sino en el rol de vida que lleva en el Espíritu Santo. Ninguno que milita, ninguno que está en el campamento, ninguno que ha sido contratado para las líneas del ejército de Dios se va a enredar en las cosas carnales y mundanas. No nos vamos a enredar ahí. Tenemos otro lugar para nosotros, no somos de allá. Dice, no, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, son propiedad de la carne, no han nacido de nuevo. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas que le agradan al Espíritu. Entonces todo empieza desde aquí y llega a nuestro corazón, o fluye en nuestro corazón a la mente, más bien dicho. Por eso, hermanos, algo más que lleva el soldado, adelante. Dice aquí, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Bien bonito el canto. El Señor es el capitán. Y ahora seguimos otro capitán que no es. Me está diciendo, no, sí voy a esto. Oye, pues si acabamos de cantar, el Señor es el capitán y su pueblo junto a él está. Y su gloria en mí brillará. Está hablando de la obra del Espíritu Santo, del carácter de Cristo. Pero hacemos todo lo contrario. Los cánticos, hermanos, deben tomarse con conciencia. Con conciencia. Los artistas mundanos saben lo que cantan y saben lo que van a sacar. Por eso se identifican con las cuestiones humanas. ¿Sabe? Una última cosa o una penúltima cosa, que es correr la carrera legítimamente, se corre como un atleta. Ya vimos que como un soldado, ahora como un atleta. Dice el 5, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Ese atleta es el que compite con otros en el estadio.
Y yo creo, como dijo un hermano, que si hay una página de los periódicos que le pueda gustar al apóstol Pablo en estos tiempos, va a ser la de los deportes. ¿Por qué? Porque era tan fija la idea que él tenía de las competencias que él alguna vez vio en el Coliseo Romano, que ahora el Espíritu Santo toma esa imagen y la plasma en la Biblia para que nosotros comprendamos cómo debemos correr la carrera de la fe, como un atleta, como un soldado, como un atleta. Y sabe, un atleta que corre legítimamente, por ejemplo, los de afuera, los corredores de los estadios, ¿se ha fijado que llevan la ropa más ligera posible? Una camisita, lo más ligero, lo que no les produzca peso, es todo lo que les pueda estorbar. Y es ilógico que a alguien que es atleta se le ocurra llevar una grabadora para ir escuchando música, o se le ocurra llevarse las botas de casquillo que le dan en su trabajo para correr esas tremendas competencias. A lo que vamos, hermanos, es a decir que también un atleta tiene una disciplina alimenticia, y que usar estas cosas y correr una carrera sería de manera ilegítima. Y la Biblia nos dice que nosotros no debemos correr de esa manera, sino que corramos despojándonos lo que pueda llevar peso. Y hay veces que, decía yo la otra vez, los pesos son familiares. Si no va mi esposo, yo no voy. Si no va mi hijo, yo no voy. Peso familiar. Acuérdese que bien le dijo el Señor a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, porque te voy a bendecir. Se le pegó su sobrino Lot, y al rato tuvo que ir a sacarlo de Sodoma. Pero sabes, los pesos, por más legítimos que sean, te pueden producir peso, válgame la redundancia. No, pues ahora no quiere venir. No, pues que no venga. No, pues yo no voy, es que no quiere. Es que, oye hermano, porque es que no quiere. Oiga, pero no sé cómo pensar. Es más, no sé ni qué decirle. ¿Sabe usted tanto evangelio que ya no sé ni qué decirle? Lo único es, pues aplica el evangelio, hermano. ¿Qué más? ¿Sabe? El atleta, dice aquí el Hebreos 12:1, tiene que despojarse. Dice: por tanto, nosotros, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, y esta grande nube de testigos son aquellos que ya corrieron, hermanos, que ganaron. Esa nube de testigos, ahí nos habla en Hebreos 11 algunos, los que Dios quiso que quedaran como una enseñanza para nosotros. Pero ¿cuántos ya están allá? ¿Cuántos nos pueden dar testimonio de que sí se puede llegar a la meta? ¿Cuántos nos pueden decir: es cierto, mira, Dios me trajo hasta acá? Mira, los del Antiguo Testamento, vimos al Mesías en el futuro, y ahí está, y se cumplió. Los de hoy, de este año, de este tiempo, cuando el Señor Jesucristo vino, se dieron cuenta. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. ¿Y de qué más? Del pecado que constantemente nos está acechando. Eso es asedio. ¿Y entonces qué? Después de despojarnos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire, algo que decían los hermanos: corre a tu paso. Corre a tu paso. Si algunas iglesias van avanzando, déjalos que avancen. Tú corre a tu paso. Porque el ejemplo está en la tortuga que se salvó en el arca de Noé. No te mires en los demás. Como Dios te vaya llevando, corre a tu paso. Corre a tu paso. No quieras ser más. Dios te lleva a ti. Corre a tu paso.
Ay, hermano, pues debemos de tener eso. No, vamos a nuestro paso, al paso que Dios nos tiene. Por eso es que estamos instruyendo a la congregación. ¿Para qué queremos hombres que no sean idóneos y que no sean fieles ministrando en otros lugares? ¿Para qué? Entonces, amados, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha, ¿qué dice? De todo se abstiene. ¿Qué es todo? Todo. Me decía, un amigo me decía, oye, ¿y todo? Todo. Me decía, para que yo entendiera esa palabra. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, se abstienen para recibir una corona corruptible, un pedazo de pasto. Ellos recibían allá en la corona, la corona allá en los juegos romanos, una corona de olivo, de pasto, de hierba, que duraba 2 días y ya se marchitaba. Pero sabe, dice aquí, pero nosotros luchamos. Nosotros vamos tras una corona incorruptible, una corona que no se puede marchitar, una corona que no se puede manchar. Si volteamos, ¿puede ver el cielo? Vea las calles de oro, vea el río que sale del trono, vea la santa ciudad bajando y usted allí. Esa es la visión que Dios nos dice que tengamos, que lo estemos viendo siempre de nuestro corazón y nuestra mente hacia dónde vamos. Eso, ¿sabe? Dice el apóstol, así que yo de esta manera corro. No corro como a la aventura, no corro como a cualquier dirección. ¿Hacia dónde vas, hermano? ¿Cuál es el fin? Pues no sé, lo único que sé es que estoy aquí. Bueno, ¿tienes una meta ya definida? No, pues estoy viviendo así, como si. No, esto es correr a la aventura. Esto es correr sin dirección. Esto es no tener claro ni en la mente y menos en el corazón la meta como cristianos. ¿Sabe? Dice también, de esta manera corro, no como a la aventura, y también de esta manera peleo, no como quien da golpes al aire, como si nada. Y el enemigo haciéndose a un lado. ¿Cuándo le vas a dar? Estás corriendo como quien golpea al aire, estás peleando como quien golpea al aire, estás corriendo como si no tuvieras una dirección. Dice el apóstol Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Sabes de dónde nace todo lo que nos evita servir a Dios? De aquí. Ahora no te digo que le digas a tu hermano, hazte tú, yo. No hay nadie responsable de las cosas que no nos dejan caminar legítimamente en la lucha cristiana, en la carrera cristiana, más que nosotros. Por eso el apóstol dice, yo golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido aquel que les dije, vente a Cristo, ve una vida, vive una vida con propósito, al final digan, ir al que me aconsejaba que fuera a la iglesia. Puras incongruencias. Porque de repente caminamos de manera ilegítima. No, hermanos, tenemos que caminar legítimamente. Aquí está la palabra. Así caminen, como atletas, como soldados, como quien no le teme a las adversidades. Y por último, hermanos, tenemos que caminar la carrera legítimamente cristiana de la fe como un labrador. Versículo 6. Dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Todo el que corre la carrera de Cristo, la carrera del Evangelio, la corre de acuerdo a los reglamentos, de acuerdo a sus reglas. Y dice que debe ser paciente. Ya lo vimos en el versículo anterior, corramos con paciencia. Porque la paciencia es parte de la legitimidad de nuestra carrera. 12:1, volvemos a leerlo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En el versículo 11 y 12 dice el apóstol,
pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos. El apóstol acaba de dar unas instrucciones de trabajo, de motivación con la iglesia, de que se exhorten a congregarse, de que sigan a esto, y al fin dice, al fin de que no os hagáis perezosos, sino que imiten a aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué? Heredan las promesas. El Señor me ha prometido cambiarme. El Señor me ha prometido ayudarme. Pues ten paciencia en esta carrera de la fe, pero dependamos de Él. Ahora, que la pereza no tome parte, porque la pereza no toma parte en la figura del labrador. El labrador se levanta y dice, es tiempo de sembrar, y empieza a trabajar bien temprano, 4 o 5 de la mañana, a sembrar, a preparar la tierra, y llega el momento en que se sienta a esperar. Pero ¿sabe qué? Primero trabajó. El que camina, el que corre la carrera de la fe legítimamente, tiene que trabajar y esperar, tiene que saber ser paciente. Paciente. Dice el versículo 15 ahí en Hebreos 15, 17 y 18, vamos a leer. El 15 dice, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Está hablando de Abraham. Y el 17 dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, o sea nosotros, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por 2 cosas inmutables, o sea que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que las 2 cosas inmutables por las cuales tú y yo vamos a llegar a la meta es que Dios prometió llevarnos, y aparte que Dios es Dios. Fíjate, por eso en la carrera legítima, hermano, va Dios de nuestro lado, va tomando de la mano, nos está llevando. ¿Por qué? Porque Él ha prometido llevarnos. Romanos 5 dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ayer me encontré un hermano, me empezó a cantar una canción donde decía, tenemos que luchar para estar en la patria celestial, pero ni siquiera me habló de la justicia que tiene en Cristo. ¿Así cuándo? ¿Cuándo vas a poder llegar cuando no sabes? ¿Cuándo va a poder llegar un carro lejos si se ignora que tiene un motor? Mientras el cristiano ignore que está justificado en Cristo y que tiene al Espíritu Santo y que tiene una meta, entonces va a poder avanzar, mientras va a estar ahí batallando. Gracias, hermano. Batallando. Por eso Dios dice que por 2 cosas inmutables Él le juró a Abraham darle descendencia, le juró a Abraham prosperarlo, y a usted el Señor ha puesto juramento a través de la obra de Cristo para llevarlo adelante y hacer de usted un cristiano vencedor y activo en la iglesia, en la iglesia del Señor. Ahora, Romanos 4:24, el mismo asunto de Abraham, dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada la fe por justicia, esto es a los que corremos, en el que levantó en los que creemos, en el que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién lo levantó? Lo levantó Dios, el Padre, dice el Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para demostrar que estamos justificados y el poder del Señor vino a nuestras vidas. No puedo explicar, a veces hay muchas cosas en mí mismo de que, ¿cómo que estoy titubeando? No, tengo que avanzar. Tengo que avanzar. La justicia es para vida. Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para demostrar que es verdad la justificación. Voy a terminar, hermanos, con este 6º punto. ¿Cómo corremos la carrera legítimamente? La corremos conforme a nuestro modelo supremo. El versículo 7 y el 8 de 2 Timoteo dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. El apóstol en estas palabras concluye que todo lo que acaba de decir corresponde a la manera en la que nuestro Señor Jesucristo llegó a la meta.
Si el Señor hoy nos habla y nos dice, sobreponte a los problemas, el Señor se sobrepuso. Si el Señor nos ha hablado hoy esta mañana y nos dice, corre haciendo la obra, es que Él la hizo. Si nos dice, como atleta, Él se mantuvo libre de pecado, hermanos. Él era sin pecado y no vivió haciendo caso a la insinuación del pecado. Él vivió como un soldado para Dios su Padre. Y ¿sabe? Él siguió a la meta. Completó la obra que el Padre le designó. Fue hasta la cruz. Guardó silencio cuando lo maldecían y al final consiguió el premio derramando su sangre en la cruz. Ese premio para que tuviésemos nosotros esa esperanza eterna de estar siempre habitando en la gloria de Dios junto con Cristo. Si a un modelo nos vamos a apegar, apeguémonos al modelo de Cristo. Apeguémonos como Él vivió su carrera en esta tierra y al final conseguir ese triunfo que ahora nosotros lo tenemos en nuestras manos por Él. ¿Sabe? Por eso Hebreos 12:2 nos dice, puestos los ojos en Jesús, así, el autor y consumador de la fe. Yo le puedo añadir, el gran corredor, el vencedor. Él es mi modelo. ¿Soy su modelo? No, hermano, más allá. Aunque sí debo de dar un ejemplo, pero más allá, sea Cristo en su vida. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y el mismo Señor Jesús dice, en ese triunfo de la carrera que él corrió aquí, legítima, como ejemplo para nosotros, le dice al Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Eso le dijo el Señor. Tenemos ejemplos. David peleó legítimamente cuando vino contra Goliat, hermanos, y dijo, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y tenemos también otro ejemplo de José cuando dio la gloria a Dios, cuando él reconoció el don de interpretar sueños. Pero también tenemos ejemplos de cristianos o de personas que corrieron ilegítimamente, y uno de ellos, el más cercano que tenemos, son los de Galacia. Estos hermanos de Galacia empezaron legítimamente y terminaron haciéndolo ilegítimamente. ¿Por qué? Porque se alejaron de la verdad del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿quién nos estorbó? Empezaron por la fe y ahora acaban por las obras. El Espíritu Santo hace las obras por la fe, hace sus obras por la fe o por las obras de la ley. ¿Qué recibieron cuando vino el Espíritu Santo, cuando vino Cristo? El Espíritu Santo. Y los confronta con todo esto, corrieron ilegítimamente. Por eso, hermanos, para terminar, es necesario examinarnos y reflexionar de qué manera estoy corriendo la carrera. ¿Qué pasos estoy dando? ¿La estoy corriendo legítimamente conforme a lo que Dios me ha mandado en su palabra? ¿O la estoy corriendo de manera ilegítima, enredándome en las cosas de este mundo, enredándome en las cosas de mi propio criterio y acomodando la fe a mi conveniencia? ¿Estoy corriendo así la carrera? Debemos recordar, hermanos, que la manera legítima es, vuelvo a repetir Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús. Con Él llegaremos a la meta. Y cuando partamos de aquí, ¿ha pensado usted qué quiere que le pongan en su ¿cómo? Un epitafio. ¿Qué epitafio quiere que le pongan en su losa o mínimo en su caja? ¿Usted quiere que le pongan, he peleado la buena batalla, he guardado la fe? Yo creo que debemos aspirar a eso, hermanos. Creo que debemos aspirar. Sí, hemos estado titubeando muchas cosas, pero ¿sabe? Es momento de aspirar a que nuestro epitafio diga esto: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. ¿Y sabe? Nos vayamos con el Señor gozosos de que hasta el final, hermano, estuvimos corriendo la carrera legítimamente.
¿Qué le parece? Esta mañana el Señor nos dice: esfuérzate en mi gracia, trabaja en mi obra, resiste el sufrimiento, sé firme como soldado, sepárate del mundo. Tu motivo debe ser yo y el ejemplo, el Señor Jesucristo, en paciencia y en dominio propio. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana porque, Señor, sabemos que tu palabra es verdad. Tu palabra nos da vida, Señor. Tu palabra vivifica, Señor, las áreas que todavía, Señor, falta ser impulsadas, Padre Santo. Señor, te damos gracias porque hoy tu palabra, Señor, nos renueva, nos refresca la esperanza que tenemos de estar con tu Hijo amado ahí en la gloria, Señor. Pero también nos exhorta esta mañana a que corramos de una manera legítima, como dice tu palabra, Señor, firmes como soldados, resistiendo las penalidades, Señor. Y, Señor, viviendo en paciencia. Sabemos que estás a las puertas, Señor Jesucristo, y queremos que cuando tú vengas, Señor, nos halles viviendo en esta carrera, Señor. Nos halles, Señor, en esta carrera de la justicia tuya, Señor, en nosotros, no en nuestras justicias propias, que es la manera de correr ilegítimamente, nuestras justificaciones, Padre. Señor Jesús, queremos, Señor, esta mañana analizar nuestras vidas y revisar cómo estamos corriendo. Revisar si ha habido algún peso que no hemos echado fuera. Hoy, Señor, lo echamos fuera, Señor, de nuestras mentes, de nuestras conciencias, cosas que nos detienen en esta carrera de la fe, Señor, que nos detienen, que nos causan un lastre, Señor, para no seguir avanzando, Señor. Obra en nuestros corazones, Señor, vivifícanos, Señor, y levántanos como esta iglesia que tú has, Señor, establecido en este lugar, a cada uno de mis hermanos, a mí, Señor, y seguir juntos, Señor, juntos a la meta, Señor, el supremo llamamiento, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros y tú nos infundes tu gracia. Esta mañana te damos gracias y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Den un aplauso a nuestro Dios.